chin más grande. Gloria al nombre del Señor. Pues Dios le bendiga más. Amén. Una vez más, que Dios le bendiga. Amén. Gloria al nombre de Dios. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da, ¿verdad?, de estar aquí en su casa y de sobre todo poder ser el vaso que en su misericordia pues a Él le place para que dé a conocer su palabra. Gloria al nombre del Señor. Me parece que el privilegio, uno de los privilegios más grandes que un ser humano puede tener, el poder ser portavoz de la gloria de Dios, ser tesonero de justicia, ser instrumento de justicia para la gloria de Dios. De hecho, la Biblia habla que los ángeles incluso anhelaban poder hacer esto, y sin embargo Dios reservó esta porción de una medida de su gracia para dárnosla a nosotros, para confiárnosla, a fin de que nosotros proclamemos el mensaje de su palabra. Y en esta misión, recuerde siempre que nosotros somos los mensajeros, no somos el mensaje. Nosotros solo somos portadores del mensaje que es Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Y bien, mis amados, en esta noche quiero a modo de estudio, por lo cual le voy a pedir que tengan un poquito de paciencia, que agudicen sus oídos y que presten sus oídos para esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Gloria al nombre del Señor, a la cual le he aplicado mi corazón a estudiar por la necesidad que en términos general, no solo de esta iglesia, sino en términos general, entiendo nosotros debemos tratar, que es el tema de la guerra espiritual. Pero yo quiero tratar propiamente es la batalla por el control de la humanidad en el contexto de la guerra espiritual. Reitero, la batalla por el control de la humanidad en el contexto de la guerra espiritual. Y me imagino que ya usted sabe de qué va, cuál es el verso que vamos a tocar, el famoso Efesios 6, que quisiera que vaya buscando, gloria al nombre del Señor, para que lo lea conmigo. La verdad, mis amados, que nosotros libramos una batalla, un conflicto bélico, un enfrentamiento, gloria a Dios, entre dos bandos. El bando de la luz, el bando de las tinieblas. Es una realidad que no podemos negar, e incluso si nosotros ignorásemos o negamos que hay una guerra espiritual, entonces estamos fallando porque estamos en guerra. Gloria al nombre del Señor. Bendecido el nombre del Señor para siempre. Y bien, gloria a Dios. Efesios capítulo 6. Vamos a considerar la lectura de algunos versos, con especial atención a los versos 12, 14, 15, 16, 17, gloria a Dios. Y en ese sentido la palabra de Dios se leen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Voy a empezar desde el verso 10, gloria a Dios, donde dice el título, la armadura de Dios. Verso 10 dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad o maligna en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Verso 14 dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia. El 15: y calzados con la disposición para proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se pueden sentar, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces el propósito que hay en mi corazón con esta prédica, Dios, que entiendo tú has puesto en mi corazón. En este momento, Dios, no te pido que me quite, pero sí que intervenga para que mi intelecto, mis emociones y mi voluntad, Dios, estén todas en una, Padre, alineada a tu propósito, Dios, y lo que tú quieres transmitir a tu pueblo.
Dios, en el nombre de Jesús, todo obstáculo, todo impedimento, quítalo, Señor, y permite que los oídos espirituales se hagan sensibles y vulnerables a tu voz. Que el Espíritu, Dios mío, nuestro espíritu, si está débil, sea fortalecido con esta palabra. Es mi oración, Dios mío, que tú seas fortaleciéndonos, que tú seas dándonos a entender la guerra que libramos, cuál es nuestra posición, dónde estamos, qué debemos hacer y cuál debería ser la actitud correcta frente a este conflicto, Dios, en el nombre de Jesús. Bendecido el nombre del Señor. Pues le decía que ciertamente estamos en guerra, gloria al nombre del Señor. De hecho, cuando nosotros revisamos, de acuerdo a algunos diccionarios, el concepto de batalla dice que es un conflicto armado entre dos grupos o ejércitos opuestos entre sí, empleando todo tipo de estrategia con el fin de imponerse de manera violenta sobre el otro, ya sea causándole la muerte o simplemente la derrota. También dice que las causas de la guerra pueden ser varias. Regularmente son motivadas en la expansión territorial de un grupo determinado, en el gobierno absoluto de un territorio, en la independencia y autonomía de la voluntad propia, entre otras. Y de hecho, algo parecido sucedió con nuestro archienemigo Satanás. La palabra habla de que en algún sentido o en algún modo, él quiso expandir su territorio, él quiso sublevarse contra Dios. Quiso tener independencia. Esa misma independencia se la vendió como idea a Adán y Eva y ellos se la compraron. Gloria a Dios. Y en esa independencia y autonomía independiente de Dios, sin estar bajo la sujeción o voluntad de Dios, dice la Biblia que se dio un conflicto en los cielos, por lo cual la batalla que libramos no empezó en la tierra, sino que empezó en los cielos, con una sublevación, con una rebelión, gloria al nombre del Señor. Y más adelante vamos a ver detalles ampliados sobre en este sentido. Algo sobre esta batalla que nosotros debemos considerar es su naturaleza, y cuando hablo de naturaleza me refiero a su origen y razón, o sea, ¿qué la motiva? ¿Cuál es el motivo o propósito? ¿Cuál es el fin último de esta batalla? Y en ese sentido la Biblia nos habla de un conflicto bélico, una guerra propiamente, gloria a Dios, la más antigua de hecho, y que dio lugar o se dio lugar en, bendito el nombre del Señor, en los cielos. Esta rebelión se originó en los cielos. Es lo que yo le llamo la primera esfera de esta batalla. Luego se extrapoló al jardín del Edén. Es la segunda esfera de la batalla. Finalmente se extendió a todo el cosmos, y cuando hablamos de cosmos nos referimos con ello al universo en todo el sentido, lo que llamamos propiamente mundo, gloria a Dios, y todo lo que existe en el mundo, lo que conocemos como tal. Y esta es la tercera esfera. Y en ese sentido yo quisiera que alguien me ayude ubicando a Isaías capítulo 14 verso 12, mientras que otro va buscando a Génesis 3 y Ezequiel 28, 16. Primera cita, Isaías 14, 12. La segunda, Génesis 3. Y la tercera, Ezequiel 28, 16. Y en ese mismo orden la pueden ir leyendo. Bendito Dios. Isaías 14, 12. Amén. Amén. La siguiente cita, Génesis capítulo 3, con especial atención a la parte donde, los versos donde el maligno, en la serpiente antigua, se le llega a Eva, gloria a Dios. Desobediencia del hombre. Amén. Pero la serpiente eras tú, más que todos los animales del campo, lo cual Dios hacía a él. La cual dijo a la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amén. Y la mujer respondió a la serpiente: el fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él y le tocaréis para que no muráis. Amén, hasta ahí. Por último, Ezequiel capítulo 28, verso 16. Gloria al nombre del Señor. Hasta ahí nosotros podemos ver varias cosas que podemos ir identificando sobre la naturaleza de nuestro archienemigo. Empezando por Isaías capítulo 14, verso 12, vemos allí lo que se dice de él. Y Génesis también revela su naturaleza, cómo se llegó a Eva, cómo la sedujo, gloria al nombre del Señor, ofreciéndole con una aparente verdad, gloria al nombre del Señor, algo que no era del todo cierto, porque su naturaleza, su nombre de hecho habla de un engañador, un estafador. Ezequiel capítulo 28 también nos habla de quién era esta persona, gloria al nombre del Señor, porque es una persona y es algo que vamos a ver más adelante. Y en este sentido tenemos una idea general de con quién estamos tratando, cómo se originó esta batalla, cuál es su naturaleza, cómo se maneja, gloria al nombre del Señor. El aspecto general, gloria a Dios, de esta batalla en cuanto al motivo es la guerra, es el control absoluto de la humanidad. Ejemplo, el diablo con las amenazas a la tierra, Apocalipsis capítulo 12, verso 12 y 13, si alguien puede ayudarme con esa lectura. Apocalipsis 12, 12 al 13. Amén. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, recibió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Amén, gloria al nombre del Señor. Ciertamente esta es una manera simbólica que trata sobre la historia del pueblo de Israel, pueblo del que sabemos que vino Jesús, gloria al nombre del Señor. Y evidentemente esta mujer hace alusión al pueblo de Israel, mientras que el dragón al que se hace alusión aquí es Satanás mismo. Gloria al nombre del Señor. En Apocalipsis ustedes saben que se habla en un lenguaje simbólico donde las bestias hacen alusión a su vez a naciones, mientras que el gran dragón que trabaja, gloria a Dios, con el anticristo es Satanás mismo. Gloria al nombre del Señor. Es la manera en que el autor lo da a conocer en un momento determinado. El caso es que aquí nos habla de que el maligno ha sido arrojado a la tierra y se clama porque en cierto modo la tierra está bajo amenaza con el maligno. De hecho dice que él es el maligno y que es el Dios de este mundo. El otro aspecto en el que el enemigo quiere ganar esta batalla es en el aspecto personal, gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, la idolatría del pueblo de Israel. Ahí vemos que en un momento dado, en Deuteronomio capítulo 32, verso 17, Satanás engaña al pueblo de Israel. También Salmos hace alusión en el capítulo 106, versos 36 y 37, sobre cómo él sedujo al pueblo de Israel a la idolatría. De manera que el pueblo de Israel aprendió la idolatría de los pueblos vecinos y la hizo o se ciñó de esta idolatría, gloria al nombre del Señor, y era uno de los problemas que constantemente Dios tenía con el pueblo de Israel, porque quería imitar a las naciones vecinas, algo que también nosotros como iglesia también exhibimos de vez en cuando, gloria a Dios. El caso es que esto nos muestra cómo desde lo general, en que el enemigo quiere adueñarse, empoderarse de todo el mundo, él va entonces a lo particular, diferentes grupos de personas, y así sucesivamente va tentando de manera individual a cada uno. Por ejemplo, en el aspecto individual o personal, dice que el control que él busca es precisamente el control de todas las cosas, es decir, que él tienta a individuos de manera individual o separadas y trata de alguna manera de convertirlo en una manzana podrida para que esa manzana podrida entonces tenga un efecto negativo entre las frutas que están a su alrededor. Es la manera, digamos, más fácil de ilustrar
esta manera en la que Satanás, gloria a Dios, tiene incidencia en la iglesia, en la que tiene incidencia influenciando todo a su alrededor, convirtiendo a aquel que ha sido influenciado por él en una especie de bomba expansiva que extermina todo a su alrededor. Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor. Hay algunas informaciones generales respecto a nuestro enemigo que entiendo de bastante importancia que nosotros podamos asimilar dentro del aspecto de su naturaleza, de su nombre, de su persona. Que por ejemplo, como persona, él posee intelecto, posee memoria, posee voluntad, capacidad para comunicarse. Lo vimos en el capítulo 3 de Génesis, en Juan 17:15, Efesios 6:16 también, en Mateo 4, en Job. Habla de un enemigo que es una persona. La gente tiende a entender o a confundir que porque una persona, un ente espiritual, digamos, propiamente, no tenga un cuerpo, no es persona. Y sin embargo, lo que hace persona a alguien no es que tenga extremidades, gloria a Dios, no es que tenga un cuerpo como tal. Es la conciencia, es la voluntad, son aspectos como eso. Por eso nosotros entendemos que el Espíritu Santo es una persona, porque expresa deseo, expresa voluntad, gloria al nombre del Señor, y expresa intenciones. Entonces nuestro enemigo también es una persona. De hecho, los ángeles son personas también, gloria a Dios, pero como entes espirituales. Algo que se revela de nuestro enemigo Satanás es que su nombre significa adversario. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, si alguien puede leerlo. Primero de Pedro 5:8. Adelante. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahí nos habla de él como adversario. Nótese el aspecto, el calificativo de adversario, que anda como león rugiente, desesperado, y su propósito es devorar todo a su paso, gloria al nombre del Señor. Pero me llama la atención que el autor hace alusión a la palabra sed sobrio, y nótese el imperativo categórico que se utiliza aquí, indicando prontitud, indicando diligencia en la necesidad de ser sobrio ante la lucha que libramos, ante un enemigo que es bastante maquinador, que es un estratega, gloria al nombre del Señor, para lo cual se necesita que nosotros vigilemos como centinelas, que seamos sobrios, que estemos atentos, que seamos perspicaces, gloria al nombre del Señor, que sepamos discernir los tiempos, como la tribu de Isaacar. También nos habla del diablo como diabolos, es la palabra en griego que se utiliza para traducir falso acusador, gloria al nombre del Señor, falso acusador. Y de hecho la palabra de Dios nos habla en el libro de Zacarías capítulo 3, que él se allegó en un momento determinado a Dios entre los ángeles para acusar al sumo sacerdote Josué, que recuerden, Josué era parte del conglomerado que había salido del cautiverio junto a Zorobabel, gloria al nombre del Señor, y parece, por lo que infiere el texto bíblico, que Josué había pecado contra Dios. Entonces allí se da la figura de unas vestiduras viles que cargaba Josué, y ante esta condición o estado espiritual, el enemigo, el acusador, va a acusarlo delante de Dios. Sin embargo, Dios sale en defensa de Josué, cambiando sus vestiduras viles por vestiduras blancas. También en cuanto a Job, se acercó a Dios para acusar a Job, para tentar a Dios, gloria al nombre del Señor. Nótese el atrevimiento de nuestro enemigo, gloria a Dios, que se atreve a acercarse a Dios entre los ángeles, tanto así que los ángeles parecen no haberse dado cuenta que él estaba disfrazado entre ellos, y fue Dios quien lo distinguió entre ellos, gloria al nombre del Señor. Y la intención de él estar entre los ángeles era, dice que, acusar a Job, tentar a Dios respecto a la dignidad de Job, respecto, gloria al nombre del Señor, a la integridad de este hombre, razón por la que Dios le prueba, gloria al nombre del Señor, que Dios conocía a su hijo y que su hijo iba a pasar la prueba, gloria al Señor. En este sentido, diablo también hace alusión
al segundo nombre o calificativo más común que aparece unas 36 veces en el Nuevo Testamento, respecto a el enemigo. También en Génesis capítulo 3, verso 1 hasta el 6, se le conoce como la serpiente antigua. Gloria al nombre del Señor. Y en Mateo 12, 24 se le identifica como Beelzebú. Gloria a Dios, que quiere decir corrompido, lleno de maldad. También se le identifica en 2 de Corintios capítulo 6, verso 15 como Belial. Gloria a Dios. Y como príncipe de las potestades del aire se le conoce en Efesios capítulo 2, verso 2. Si alguien lo puede leer. Dos. Amén. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahí ciertamente se confirma que en la Biblia se le identifica como uno de estos nombres dentro de los tantos que tiene, el príncipe de la potestad del aire. Y evidentemente aquí no se está hablando de biosfera, de estratosfera, de la atmósfera, se está hablando de aire en términos espirituales, de aquel cielo que nosotros no podemos ver o percibir con los ojos carnales o naturales, gloria al nombre del Señor. Aquello que es ajeno a la vista, bendito Dios. También se le identifica como el Dios de este mundo, 2 de Corintios 4:4, en lo cual no voy a abundar. Y en Mateo 4:3 y 1 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 5 se le identifica como el tentador. Sí, me gustaría que consideremos la cita de Mateo 4:3. Si alguien la puede leer, por favor. Mateo capítulo 4 verso 3. Amén, gloria al nombre del Señor. Aquí está hablando de Él como tentador en el contexto de la tentación o prueba de Jesús, cuando en un momento dado la Biblia nos dice que Jesús, siendo impulsado por el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es llevado al desierto para, nótese ahí la palabra para, indica propósito o intención, o sea, fue llevado o impulsado al desierto para ser tentado. Gloria al nombre del Señor, para ser tentado por el diablo. Y ahí vemos las estrategias que el enemigo utilizó. Y una de las cosas que nos da fe y testimonio de que Él es el príncipe de este mundo, momentánea o temporalmente, es el hecho de que Él le ofreció a Jesús lo mismo que es de Jesús, gloria al nombre del Señor, y que de manera temporal le fue pasado a Él cuando nosotros pecamos en el primer Adán, razón por la que se levantó el segundo Adán, que es Cristo, para entonces redimirnos del pecado bajo el cual yacíamos. Gloria a Dios. Se le conoce también como el dragón en Apocalipsis 12 del 3 al 4, y esa parte creo que la tratamos. Gloria a Dios. Se le conoce también como el maligno en Juan capítulo 5 verso 18, si alguien lo puede leer. Juan 5, 18 al 19. Gloria a Dios. Sí, al parecer me equivoqué en esa cita. Si pueden buscar a Primera de Juan, capítulo 5. Sí, es probable que sea Primera de Juan.
5, 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios Sí. no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios lo guarda, y el maligno no lo toma. Ahí. Sí, el 19 también. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén, gloria a Pero, Dios. Sí. Amén, hasta ahí. Sí. Esa parte ahí, notemos el énfasis que hace el anciano Juan, gloria al nombre del Señor, con relación al maligno. Pero me llama la atención que tanto en el verso 18 y 19 él dice, y sabemos, lo cual habla de la conciencia que tiene de esta persona, gloria al nombre del Señor, pero también la conciencia que tiene de que nosotros estamos guardados en Cristo y que por eso somos más que vencedores, gloria a Dios. Dentro de los aspectos también a tratar sobre nuestro enemigo es el motivo, cuál es la motivación que lo lleva a él a pelear esta batalla. ¿Por qué enfrentarse a Dios, gloria al nombre del Señor, cuando Dios no tiene oponente siquiera comparable con él? Y es porque aquí se trata del control, gloria al nombre del Señor, se trata de control y dominio absoluto. Se trata, lo que está en juego en esta pelea, en esta batalla es el alma. Lo que está en juego es la salvación. Entonces, en ese sentido, quisiera considerar algo, y es el hecho de que hay un campo de batalla real. Ese campo de batalla empieza en nuestra mente. Por eso, numerosos autores han hablado de la mente como un campo de batalla, gloria a Dios, donde se libran las primeras batallas. Porque una vez que nosotros somos predispuestos en nuestra mente, entonces vamos a actuar en consecuencia con la manera en que pensamos. Y es por esto que siempre él trata de atacar la mente. Fue lo que hizo con Eva, fue lo que hizo con Jesús, aunque no le resultó, gloria al nombre del Señor, para predisponernos a una determinada situación o condición en la que él pueda ganar ventaja, gloria al nombre del Señor, frente a nosotros. La vida cristiana no es un patio de juego, más bien es un campo de batalla o de guerra espiritual. Mientras más te acercas a Dios, mientras más sigues el gobierno de Jesucristo, más avanzas a la línea frontal de batalla. Eso quiere decir que en la medida en que nosotros buscamos más a Dios, más nos exponemos a la línea frontal de batalla. Gloria al nombre del Señor. Es una advertencia, pero a la vez también nos da esperanza el hecho de saber que nosotros no estamos solos. Bendito Dios. La batalla es real, está sucediendo aquí y ahora, mis amados, mañana y siempre, hasta que llegue el cumplimiento de los tiempos, según la agenda de los designios de Dios. Y esta batalla, como es real, nosotros tenemos que tomarla en serio, gloria a Dios. Sea que lo ignoremos o no, nosotros tenemos un enemigo que es real, gloria a Dios, un enemigo frente al cual nosotros incluso tenemos ciertas limitaciones, viéndolo desde el punto de vista natural. Sin Dios nosotros no somos rival para este enemigo. Y es por esto que en Efesios se hace un énfasis en que nosotros nos guardemos en Dios, en que nos vistamos con la armadura de Dios. Y de hecho, nótese el imperativo de que sea toda la armadura de Dios, que no se trata de una parte de la armadura, sino de toda. Gloria a Dios. Y en ese sentido, son nuestras obras las que revelan de qué lado nosotros estamos. Son nuestras obras las que revelan cómo o con quién estamos aliados. ¿Sabía usted que en un momento determinado usted puede estar jugando en favor del bando enemigo? Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque cuando medimos nuestras obras de acuerdo a la palabra de Dios, entonces identificamos cómo andamos. Y el cómo andamos, cómo obramos, evidencia cuál es nuestra condición y estado espiritual, y si le estamos dando ventaja o estamos ayudando a que el príncipe de las tinieblas avance en esta batalla, gloria a Dios. Así que cuidemos cómo andamos, gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia que no como necio, gloria a Dios, sino como sabio. Y la palabra sabio ahí se traduce como prudente. Alguien capaz de discernir los tiempos y estar atento frente
al tiempo que le ha tocado vivir. Instrumentos aliados de la batalla. Gloria a Dios. Aquí quiero considerar algunos instrumentos. Los instrumentos principales que sirven como aliados u opositores en esta batalla son la carne y el mundo. Gloria al nombre del Señor. En cuanto a la carne, la Biblia habla de la carne, y con ello no me refiero a carne y hueso, gloria a Dios, a lo que se ve, a lo que se toca. La Biblia habla respecto a la carne como una naturaleza caída, una concupiscencia, o sea, un deseo del mal que hay en todos nosotros, independientemente de si somos lavados con la sangre de Cristo o no, una tendencia, una inclinación hacia el mal, gloria a Dios, que solo podemos tomar cuando estamos bajo la cobertura de Dios, cuando dependemos de Dios en obediencia, en sujeción, en oración, gloria al nombre del Señor. Entonces la carne, la concupiscencia de la cual habla Santiago, gloria al nombre del Señor, cuando dice que somos tentados, dice, no diga, hermano, que tú eres tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, pero tampoco tienta a nadie. Gloria al nombre del Señor. Dios sí prueba, pero no tienta. Y aunque la misma palabra hebrea que se utiliza para traducir tentación es la misma que se utiliza para traducir prueba, nosotros podemos identificar al estudiar la Biblia cuando se trata de una cosa o la otra, dependiendo del contexto. En este contexto, Santiago está utilizando la palabra tentación en el sentido de aquel que corre o se inclina bajo la tendencia de su concupiscencia. Gloria al nombre del Señor. Por eso él dice, no digas que eres tentado de parte de Dios, sino que eres tentado cuando de tu propia concupiscencia, traducción, deseo de hacer el mal que habita en ti, eres tentado, y siendo seducido por esto, das a luz la muerte, y la muerte trae el pecado, y el pecado trae consigo la muerte por vía de consecuencia. Gloria al Señor. También Romanos 7, 15 al 25 nos habla de esa naturaleza. Si alguien puede ayudarme a leer esa cita, Romanos 7, 15. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Adelante. Hasta el 25. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Amén. Nótese el énfasis que Pablo hace en la palabra pecado o mal que habita en nosotros, refiriéndose, en otras palabras, a lo mismo a lo que hace alusión Santiago al hablar de concupiscencia. Gloria al nombre del Señor. Nótese el énfasis, el pecado que habita en mí, el mal que habita en mí. Y él se da cuenta o se hace consciente de este mal por la ley de Dios. Gloria al nombre del Señor, porque cuando no conocíamos la ley de Dios, éramos en cierto modo inocentes, éramos ignorantes del mal que habitaba en nosotros. Pero una vez conocida la ley de Dios, ella sirve como espejo para mostrarnos la condición en la que estábamos, gloria a Dios, condición en la que Dios todavía está trabajando en nosotros hasta que Cristo venga. De manera que nadie es santo. De hecho, la palabra de Dios dice que, gloria a Dios, que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Y nosotros debemos entender que el proceso en el que estamos es el proceso de santificación. No es que lo hayamos alcanzado ya, porque mientras estemos en este cuerpo no lo hemos alcanzado, gloria al nombre del Señor, sino que cuando nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos incorruptibles, entonces lo habremos alcanzado.
Y esto nos da la idea de que realmente nosotros necesitamos a Dios, que necesitamos descansar en la confianza de que Él dirige nuestros pasos y no caminar de acuerdo a nuestra voluntad, porque hay un mal en nosotros que acecha la debilidad en nosotros para tomar vida en nosotros. Gloria a Dios. En este sentido hay una gran ilustración que se da con el apóstol Pablo, y es que la idea que tienen los judíos respecto a este verso bíblico es lo que se solía hacer como técnica de tortura tanto por el imperio medo-persa como el imperio greco-romano en tiempos de Pablo, que era que se adhería o se le ataba un cuerpo putrefacto a una persona que estaba cautivo, dependiendo del motivo, gloria a Dios. Y entonces este cuerpo putrefacto adherido a ti, atado a ti, era una de las formas de tortura más terribles, porque figúrese usted el hecho de que los gusanos, todos esos microorganismos que se generan como bacterias de un cuerpo putrefacto, empiezan a adherirse a ti estando vivo, gloria al nombre del Señor. Y por eso se cree que cuando Él dice, oh, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él utiliza, aunque no sea necesariamente que Él lo haya vivido, pero sí que lo haya visto, Él utiliza la figura de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Utiliza la figura de esto que Él había presenciado para extrapolarlo o hacer una analogía de la condición espiritual del pecado que habita con nosotros. Porque el pecado coexiste con nosotros, está en nosotros. Es un mal que el Pablo dice que está en nosotros, pero que debemos combatir en nuestros miembros cada día. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Dios. El segundo aliado en esta batalla, gloria a Dios, es el mundo. A diferencia del mundo, mis amados, nosotros no la tenemos fácil, porque nosotros tenemos que pelear con nosotros mismos, gloria a Dios, que es quizás la batalla más terrible que alguien puede liberar, pero también tenemos que luchar contra el mundo, gloria a Dios. Y figúrese usted el mundo en el que vivimos, un mundo posmoderno, gloria a Dios, un mundo de posverdades, gloria a Dios, donde se considera verdad aquello que mueve tus sentimientos y emociones y se le resta veracidad a la verdadera verdad, valga la redundancia, aquella que quizás confronta, aquella que busca interpelar el espíritu para cambio. En este mundo que vivimos, con más tentaciones que nunca, con más distracciones que nunca, nosotros, además de luchar con nuestra carne que coexiste con nosotros, esos deseos pecaminosos, tenemos que luchar con las ofertas del mundo. Gloria al nombre del Señor. Y en ese sentido, el mundo, que se refiere propiamente a la humanidad sin Cristo, ajena a su propia realidad, porque no es consciente de la deriva, del precipicio al que se aproxima, ese mundo sirve como aliado en esta guerra sin darse cuenta. Gloria a Dios. ¿Bajo la influencia de quién? Bajo la influencia total del maligno, porque recordemos lo que decía uno de los textos que leíamos anteriormente. El mundo está bajo el maligno, está bajo o sujeto a su influencia. Gloria a Dios. Ahora bien, recursos para combatir en esta pelea: la armadura de Dios. La armadura de Dios, su utilidad es la de defensa. He visto a muchas personas hablar a veces insensatamente sobre que nosotros debemos ir al terreno del diablo y hacerle la guerra, gloria al nombre del Señor, desafiando al diablo de una manera imprudente, gloria a Dios, sin dirección. Pero cuando nosotros leemos detenidamente, y quiero que me acompañen en ello, a Efesios capítulo 6, usted se va a dar cuenta de una realidad que está delante de nuestros ojos. Y es que todas las armaduras, cada pieza de la armadura excepto una, que es la espada, gloria a Dios, que es la palabra de Dios, cada pieza excepto esta son piezas de defensiva, no de ofensiva, gloria al nombre del Señor. Cuando hablamos de defensiva, hablamos de protección, no de ataque, gloria al nombre del Señor. Y por eso hay un énfasis categórico en que nosotros resistamos, gloria a Dios, y después de haber acabado todo, procuremos estar firmes. De manera que en esta batalla, gloria a Dios, la posición en la que a nosotros nos pusieron es una posición de defensa, no de ofensa necesariamente, a menos que nos veamos en la condición en la que se vio Jesús frente a Satanás
Y ahí entonces utilizó la espada que es de ofensiva, de avanzada, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en ese sentido, yo quiero permitirme leer rápidamente Efesios 6. Donde nos dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Entonces dice el 13, por lo tanto, de manera que, en otras palabras, pónganse toda la armadura de Dios. Nótese el imperativo, pónganse, vístanse, dice en otras versiones, toda la armadura de Dios. Nótese el absoluto que hay aquí, toda, sin excepción. ¿Para qué? Nótese el artículo de propósito aquí, para que cuando llegue el día malo, o sea, con el propósito o la intención de que, llegado el día malo, puedan resistir. Nótese el énfasis de resistencia, de permanecer, gloria al nombre del Señor, hasta el fin, con firmeza. Se vuelve a decir, con firmeza, gloria al Señor. Manténganse firmes, se vuelve a utilizar la palabra firmes, en una posición en la que te pusieron, ceñidos con el cinturón de la verdad, o sea, que se aprieten, gloria al nombre del Señor, porque en la antigüedad los soldados romanos se solían ceñir el cinturón para asegurar que la espada, las dagas y demás armamentos o herramientas de batalla no se le cayesen, gloria al nombre del Señor, y porque sobre todo debajo de la armadura ellos solían llevar una vestimenta, una túnica propiamente, que dependiendo cómo se ajustaran el cinturón, gloria al nombre del Señor, esto podía jugarle en contra o a favor en medio del movimiento estratégico de batalla. Por eso Pablo, que era un soldado entrenado, conociendo bien este contexto, dice: cíñanse, apriétense, ajútense, gloria al nombre del Señor, el cinturón donde va la espada, donde van las dagas. Y dice el cinturón de la verdad, que hace referencia a que al convencimiento de nuestra salvación, a la seguridad de nuestra salvación, seguridad contra la que el enemigo trata de atentar a diario, poniendo mentira en nuestras mentes respecto a si somos salvos, si no somos salvos, si pecamos, haciendo alusión a nuestro pasado, gloria a Dios, para mantenernos atados al pasado y que no podamos crecer en Dios. Entonces esta verdad contrarresta las mentiras de Satanás, y por eso Jesús empleó esta verdad para atacar. El 15 dice: y calzado con la disposición, algunas versiones dicen con el apresto, o sea, el calzado, gloria a Dios. ¿Qué se refiere? Esta traducción lo traduce más fácil. Se refiere a la disposición para proclamar y predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Gloria a Dios. Estas eran una especie de dagas pequeñas, de flechas pequeñas encendidas que se le tiraban al oponente en la antigüedad. Entonces, con esto, Pablo, con esta figura en mente, trata de ilustrar la realidad espiritual frente a la cual estamos y cuál debe ser nuestra actitud o reacción de cara a esa realidad. Tomen el casco de la salvación. Gloria a Dios. Hay dos cosas que quiero enumerar rápidamente aquí, que son en cuanto al escudo de la fe. Nótese, y al yelmo de la salvación, nótese que esta parte es alusiva a que a la parte de la armadura que cubre el corazón propiamente, gloria a Dios. Y esto es porque el corazón, que se traduce comúnmente, es el campo de batalla. Si el enemigo logró ganar aquí, entonces ya estás derrotado. Gloria al nombre del Señor. Entonces lo que se quiere con esto es que seamos conscientes de la importancia de nosotros ceñirnos a la palabra de Dios. Y como dice la palabra respecto a Esdras, nosotros podamos inquirir en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aprenderla, aplicarla y enseñarla. Gloria al nombre del Señor. Ceñirnos a la verdad del Evangelio. Ceñirnos a la seguridad eterna de nuestra salvación. Gloria al nombre de Dios. Entonces este escudo, esta coraza buscaba proteger la parte del corazón.
Y eso nos recuerda el verso aquel que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de él mana la vida. También el casco, que habla propiamente de la mente, pero en el sentido del intelecto, gloria a Dios. Esos razonamientos que el enemigo trae a nosotros, esas filosofías que busca vendernos a través de falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Dios quiere que nosotros las guardemos, que nos cuidemos de esas cosas que maquinando en nosotros pueden sacarnos de órbita, gloria a Dios. Y en este sentido nosotros solo podemos contrarrestar esto es siendo llenos de la palabra de Dios, porque en la medida en que la palabra de Dios abunda y sobreabunda en nosotros, entonces quita lugar y ventaja al enemigo para que se pueda sublevar contra nosotros en esta batalla. Bendecido es Dios. El caso es que dentro de estos armamentos, al último al que se hace alusión es a la espada del Espíritu, que es propiamente la palabra de Dios, y es, vuelvo y reitero, la única que se utiliza para ofensiva, por cuanto todas las demás herramientas son de defensiva, de protección. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que nosotros tenemos que tener claro que nosotros no fuimos puestos en la posición del Evangelio para ganar una batalla, sino para retener el título de una victoria que solo Cristo pudo ganar y que ganó, gloria al nombre del Señor. En otras palabras, lo que Cristo hizo fue que Él peleó y ganó. Nos pasó el título y nosotros ahora somos los responsables directos de retener, de defender el título, de mantener el título. Entonces el llamado es propiamente a mantener, y por eso el gran énfasis en la palabra de Dios en que resistamos, en que estemos firmes. Gloria al nombre del Señor. Bendecido el nombre de Dios para siempre. Así que si usted creía que usted es el responsable de ganar esta batalla, si usted creía que usted iba a ganar esta batalla, quiero decirle que lamentablemente está equivocado. La batalla solo la podía ganar Cristo, y la ganó. Y te entregó el título para que tú lo defiendas con temor y temblor. Gloria al nombre del Señor para siempre. Seguro o garantía, gloria al nombre del Señor. Yo que suelo trabajar mucho con importaciones y exportaciones, cada vez que trabajo en una de estas gestiones estrechamente relacionadas con la parte aduanal, debo asegurarme que la carga que estoy trayendo desde un país origen X hasta el destino deseado, gloria al nombre del Señor, esa carga esté asegurada, tenga una póliza o seguro contra pérdida, contra catástrofe, o que el barco se voltee y se pierda el contenedor. Nosotros como empresa necesitamos garantizar que esa carga sea pagada, que sea remunerada, gloria al nombre del Señor. En ese sentido, también en el Evangelio nosotros tenemos seguros y garantía, gloria a Dios, y esa garantía es la armadura de Dios bien utilizada, gloria a Dios, en forma y tiempo oportuno, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ella nos proporciona seguridad, nos proporciona protección, aseguramiento, gloria a Dios, nos guarda, gloria a Dios, contra la derrota. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Nos ayuda a retener y mantener el título o victoria otorgado por Cristo, el verdadero, eterno vencedor por excelencia, siendo que nosotros entonces somos guardados en Él porque vivimos en Él, gloria a Dios, porque recordemos que todo fue hecho en Él, por Él y para Él, de manera que Él es la razón última de todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. Santiago 4, 7 al 9 nos habla sobre esto y la importancia de la voluntad, del rendimiento total a Dios, gloria al nombre del Señor, de someternos a Dios. Pedro habla, sométanse a Dios, gloria a Dios. Y como producto de esto, como consecuencia de someterse a Dios, entonces nosotros podremos vencer al enemigo. Nótese que vencer al enemigo está estrechamente relacionado con someterse a Dios. Y someterse a Dios aquí se traduce en obediencia, rendición, sumisión total y absoluta. Es permitir que Cristo viva su vida a través de la nuestra.
es dejar nuestra voluntad a un lado y pedirle a Él: hazte cargo de todo lo que quiero, todo lo que deseo en la vida. Gloria al nombre del Señor. Adorado es Dios. También la palabra nos llama a que oremos, gloria a Dios, que seamos fervientes en la oración, que oremos sin cesar. Y ante esta realidad uno se pregunta: pero ¿cómo es posible orar sin cesar si yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo otras cosas que hacer dentro de las limitadas 24 horas del día? Entonces quiero decirte que cuando la palabra nos llama a cesar, a orar sin cesar, a orar en todo tiempo, créame que es posible hacerlo. El llamado aquí es a orar de tal manera que no necesariamente implique estar en una determinada posición, que no necesariamente implique emplear o articular palabras, sino mantener una eterna comunión de conexión con Dios, así como Adán antes de la caída la tenía para con Dios. Gloria al nombre del Señor. Orar sin cesar se refiere a que mientras incluso usted está trabajando simultáneamente a su trabajo, usted mantenga la mente en Cristo. Señor, ayúdame a hacer esto bien. Señor, quiero honrarte con la manera de trabajar, con la manera de servir. Gloria al nombre del Señor, lo cual no necesariamente implica emplear palabras. Así que sí es posible orar sin cesar. Gloria al nombre del Señor. Entonces hay algunas preguntas que, a modo de retórica, que quiero hacer, como por ejemplo nuestra posición o llamado en la batalla. ¿Cuál es? Es estar firme. Gloria a Dios. ¿Qué está en juego en la batalla? A modo de reflexión, está en juego la salvación. Nuestras limitaciones en la batalla, ¿cuáles son? Nuestra humanidad misma, una humanidad caída. ¿De qué o con quién depende la victoria en esta batalla? Y la realidad es que depende solo y únicamente de Dios. Por vía de consecuencia, entonces nosotros debemos estar guardados en Cristo, como dice Romanos 8:28, sabiendo que en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que nos llamó. Gloria al nombre del Señor. Y a modo de conclusión, dentro del desenlace de esta batalla, nosotros tenemos que estar seguros y convencidos que la victoria está asegurada. Gloria al nombre del Señor. Que Cristo peleó y ganó. Gloria a Dios. Y que Él no tiene oponente que pueda enfrentarse a Él. Bendito Dios. Nuestra misión en la batalla es mantener y defender nuestra posición. Rescatar a los cautivos. Porque paralelo a la misión de mantener nuestra posición, hay un mundo que se pierde. Ese mundo que está bajo el maligno está cautivo, está ciego, anda sin Dios y sin esperanza. Y ante esta realidad que nos ocupa, nosotros somos llamados a ir por ellos, a mostrarle la misericordia que se nos mostró a nosotros, a dar por gracia lo que por gracia recibimos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y dentro de las implicaciones de todo lo anterior está la identificación de la batalla. Gloria al nombre del Señor. Ser consciente de la batalla que libramos. Gloria al nombre del Señor. Ser consciente de todas las artimañas que utiliza el enemigo. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla en el libro de Primera de Samuel de una situación que se dio en un momento determinado con Saúl. Gloria a Dios. Esto es para revelar algo muy importante que a veces nosotros tendemos a ignorar. Siempre se ha hablado en las iglesias de si el cristiano puede ser poseso o puede ser poseído por demonio, o si no. Y la mayoría de los autores bíblicos, de eruditos, tienen la misma conclusión, que no. Y yo me ciño a esa realidad, gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué? Porque no puede ser cierto que el lugar donde habite Cristo también sea habitado por un demonio. A lo que seguro usted se preguntará: pero entonces, Ezequiel, yo he sido víctima o yo he sido testigo de personas que considero cristianas y en un momento determinado han caído siendo poseídas por un demonio. Pues la realidad en este sentido es que esa persona, en el momento en que es poseída por un demonio, dejó de ser cristiana. Hizo algo en su vida, quizá una serie de pecados, gloria al nombre del Señor, que desalojaron a Cristo de su vida y dejaron abierta la posibilidad para que un demonio se hiciera o tomara posesión de él.
porque la palabra misma dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Gloria al nombre del Señor. No hay comunión. Ahora bien, lo que sí es que el cristiano puede ser influenciado, pero no poseído. El cristiano puede ser influenciado, pero no poseído. Gloria al nombre del Señor, a menos que sea parte de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Y en ese sentido nosotros tenemos evidencias en la Biblia. El caso de Pedro, en un momento determinado, bien intencionadamente, Pedro quiso impedir que Jesús fuera a morir a la cruz. Nótese que era real, era bien intencionado el deseo de Pedro de que el maestro no fuera a la cruz, pero sin darse cuenta, siendo influenciado por el diablo, estaba obstruyendo la misión por la que Cristo había nacido. Gloria al nombre del Señor, y que implicaba darnos salvación. Así que Jesús tiene que decirle: te reprendo, Satanás, porque Jesús con sus ojos espirituales pudo identificar que lo que alentaba lo que Pedro decía era el diablo mismo y no Pedro en sí mismo. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros podemos ser influenciados siendo cristianos. Por eso tenemos que estar firmes, tenemos que estar atentos, tenemos que estar ceñidos, gloria a Dios, tenemos que estar sobrios para identificar al enemigo. David, en un momento determinado, también fue influenciado por el diablo. Hizo un censo en contra de la voluntad de Dios, y a pesar del consejo de Joab, uno de sus hombres de confianza, como quiera hizo el censo, a pesar del consejo. Producto de esto, 70,000 de los hombres de batalla de David murieron, gloria a Dios, porque desobedeció a Dios, haciendo un censo con el que Dios no estaba de acuerdo. Judas también fue influenciado, gloria al nombre del Señor, en un momento determinado. Y la triste realidad de Judas es que al final se suicidó, porque no aguantó la presión que le provocaba el hecho de saber que había atentado contra el Salvador, alguien que solo le había hecho bien. Ahora, del destino de Judas nosotros no somos quienes para decir si se perdió o no, gloria a Dios. Y aunque nos sentimos tentados a pensar que sí, la realidad es que solo Dios lo sabe, y no debemos trascender ese lindero, gloria al nombre del Señor. Y finalmente, el caso de Saúl, gloria al nombre del Señor, dominado por un espíritu inmundo que lo atormentaba, dice la palabra de Dios. Y la palabra tormento aquí se traduce como algo que te provoca paranoia y temor interno, gloria a Dios, de manera que todo lo que él veía, sobre todo cuando se trataba de David, lo veía como una amenaza que atentaba contra su seguridad. Y ante esta realidad que vivía Saúl, era necesario que a veces el mismo David, en humildad, le tocara el arpa, y solo así los demonios que lo atormentaban, que lo influenciaban, se iban. Gloria al nombre del Señor. Y en ese sentido nosotros tenemos todo un sinnúmero de evidencia, de referencias en la Biblia, de influencias demoníacas, de la que cualquiera puede padecer en un momento determinado, por lo cual nosotros tenemos que cuidar lo que hablamos, tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que escuchamos, lo que razonamos, siendo sabio, como decía nuestra hermana Giselle en el mensaje del domingo pasado, gloria al nombre del Señor, siendo sabio en todo cuanto hacemos, discerniendo con sabiduría y prudencia todo cuanto hacemos, siendo tardos para hablar y pronto para escuchar, gloria al nombre del Señor, siendo entendido en los tiempos, como dice la palabra de Dios respecto a la tribu de Isaacar. En ese sentido, nosotros tenemos algunas advertencias que debemos considerar. Número 1, Satanás es un opositor y distorsionador de los planes de Dios. Número 2, Satanás intervino temporalmente en la historia de la redención. Número 3, el enemigo ha tratado de influenciar a la raza humana, incluyendo los hijos de Dios, desde muy temprano en la historia. Número 4, detrás de las religiones paganas y falsas doctrinas hay espíritus engañosos o doctrinas de demonios, según la palabra de Dios. Y finalmente, algunas afirmaciones esperanzadoras, como por ejemplo, estad firme, es uno de los llamados del apóstol. Sed sobrios y velad.
Número 3, mantengamos la fe. Gloria a Dios. Número 4, la victoria es nuestra si no desmayamos. Número 5, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gloria a Dios. Número 6, no temáis manada pequeña, dice el Señor, oveja de mi prado, hijito mío. Es la palabra que el apóstol Juan utiliza para referirse a alguien que es muy amado por Dios. Y por último, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por lo tanto, nosotros entonces somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la iglesia. Gracias por mi vida, Dios. Ayúdanos, empezando por mí, Dios, a poder aplicar, inquirir en esta palabra, a ser más activos, a Dios, a cambiar de actitud frente a la batalla que libramos, a ser más conscientes de dónde estamos parados, cuál es la posición que se nos entregó y cuál es nuestra posición o nuestra misión estando allí, Dios. Padre, en el nombre de Jesús es mi oración, que si en algún momento determinado el enemigo nos ha pedido, Dios, te ha pedido a alguno de nosotros para ser zarandeado, que tú nos guardes, por favor, para no claudicar contra ti, para no traicionarte, Dios. Ayúdanos, Dios, guarda nuestra fe. Ayúdanos a mantener nuestra esperanza viva, afianzados en ti, Dios, guardados en ti, confiando en ti. Padre, en el nombre de Jesús, guarda el liderazgo de la iglesia, guarda a cada miembro, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, y que cada uno podamos autopercibirnos como lo que somos, servidores independientemente de la posición desde la que servimos.